Para hoy, el tema este banquete que se va de una u otra forma a llamar el banquete de las musas, Atenea y Calíope, esas diosas griegas. Entonces, el tema que va a trabajar el profesor en el día de hoy es el búho en la tablilla, visiones de la filosofía en la poesía dominicana. Señores, sin más, con ustedes el poeta, maestro de maestros, Orlando Muñoz. Gracias. Me siento muy honrado de ser la persona que inaugure el banquete en este recinto de Santiago, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y bueno, para entrar de inmediato en materia, yo tomé uno de mis libros para, digamos, darles un poco de background de dónde procede el origen del tema. Hace unos años atrás, creo que en el 2015, 2016, el Ministerio de Cultura me aprobó un proyecto que yo titulé Antología Temática de la Poesía Dominicana, un proyecto muy ambicioso. En su inicio, o cuando yo lo propuse, pretendía ser de 3 volúmenes, y por razones que es mejor no contar, el ministerio solo me apoyó el primero y los otros se quedaron ahí en carpeta. Este primer ejemplar tiene como título Eros y Poiesis, porque los 2 primeros temas que abordé son relativos a todos los tópicos vinculados con el amor y el erotismo, así como también a la poiesis o a la teoría poética que los propios poetas enarbolan en su trabajo literario. Y bueno, ahí tenía yo en carpeta también temas de carácter social, político, religioso, etc. Y así damos con el tema en cuestión de hoy, que es el tema de la filosofía, visiones de la filosofía en la poesía dominicana. Todos son temas muy ambiciosos, como ustedes comprenderán, porque hablar de filosofía y hablar de la poesía dominicana es enfrentarse a una vastedad de cosas impresionantes. Y bueno, cuando yo me metí en esto, lo hice hasta con cierta ingenuidad, porque yo no sabía la desmesura a la que me iba a enfrentar. Porque cada vez que encontraba un autor, me encontraba con muchos desafíos de por medio y me ponía a pensar, pero no debo dejar a fulano, ni a sutana, ni a mengano, ni a perenceja. Todos deberían tener derecho a. Y bueno, no puedo, lógicamente, presentar todo eso. De hecho, es un trabajo en proceso que no sé qué tiempo me tomará. Pero digamos que aquí lo que yo voy a presentar es el inicio de ese macroproyecto de abordar la filosofía en la poesía dominicana. Así que voy a hacer una introducción general y seleccioné 2 o 3 autores de las decenas que hay de por medio, porque lógicamente esto tiene que tener un control de tiempo. Así que vamos a ver. Voy a tratar de explicar el porqué del título. El título completo dice El búho en la tablilla, visiones de la filosofía en la poesía dominicana. Y en el preámbulo me refiero primero a la primera parte del título, sobre el búho en la tablilla. Simbolismo del búho. En la Grecia antigua, el búho era símbolo de Atenea, diosa de la sabiduría, por lo que el búho en la tablilla podría interpretarse aquí como la sabiduría registrada o escrita. Puede relacionarse también con el simbolismo del búho como emblema de conocimiento, inteligencia y vigilancia.
En cuanto a la escritura y el conocimiento, metafóricamente, la frase puede sugerir el conocimiento que queda fijado por escrito, como si el búho, la sabiduría, quedara plasmado en la tablilla, el soporte de la escritura. Cuando Eulogio y yo estuvimos discutiendo el tema, y se me ocurrió pensar en las musas, y me puse a repasar la historia de las musas. Yo dije, bueno, como poeta yo necesito símbolos. Y bueno, de ahí fue que nació la idea de que este fuera el título general, simbólico, y luego entonces algo más explícito, luego de los dos puntos, digamos. La sabiduría que queda escrita en el silencio de la noche, cuando todos duermen, el búho observa desde lo alto y escribe con su mirada antigua. El búho en la tablilla simboliza la sabiduría que se posa en la escritura, el momento en que el conocimiento deja de volar en pensamientos y se fija inmóvil en la arcilla de la memoria. La tablilla parece vacía, pero en su borde reposa un búho que todo lo sabe. El búho en la tablilla evoca que cada texto guarda secretos que solo se revelan a quienes lo observan con paciencia, como el búho que ve en la oscuridad lo que nadie más percibe. Sobre la relación entre poesía y filosofía. Resulta curioso y chocante que una de las figuras más relevantes del pensamiento en la antigüedad griega fuera uno de los primeros pensadores en establecer una división antagónica entre la filosofía y la poesía. Me refiero a Platón, quien en su obra La República plantea que la poesía es una imitación de imitaciones, un arte que se aleja 3 grados de la verdad. A su entender, la filosofía busca la verdad, las ideas o las formas, que son la realidad última. Por el contrario, según él, la poesía, al apelar a las pasiones y a lo sensible, distrae al alma del conocimiento racional y de la búsqueda de la virtud. Por lo tanto, concluye que los poetas deben ser expulsados de la polis ideal para evitar que corrompan a los ciudadanos. Les confieso que desde la primera, y mira, yo admiro mucho a Platón, pero desde la primera vez que leí esto en su libro, me chocó tanto que escribí un poema que anda por ahí como rebeldía antiplatónica. Y bueno, sin embargo, más adelante, su discípulo Aristóteles adopta una postura más conciliadora. En su obra poética, defiende la poesía como una forma de conocimiento legítimo. Dice que a diferencia de la historia, que narra lo que ha ocurrido, lo particular, la poesía se enfoca en lo que podría ocurrir, lo universal. A través de la mímesis o imitación, la poesía no solo representa la realidad, sino que también revela verdades universales sobre la naturaleza humana y el destino. Aristóteles introduce el concepto de catarsis, que es la purificación de las emociones, compasión y temor que experimenta el espectador al presenciar una tragedia, lo que lo ennoblece y eleva. Por lo tanto, la poesía tiene un valor ético y pedagógico. Es curioso que entre el maestro y el discípulo se den como estas visiones tan antagónicas, uno minusvalorando la poesía y otro valorándola hasta tal punto que le otorga un carácter ético y hasta pedagógico. Aristóteles es superior. La poesía es maestra de los pueblos. Me parece que es una frase que se tomó de la paideia griega en la antigüedad. Siglos después, los románticos alemanes como Novalis y Friedrich Schlegel reaccionan
contra la visión de la ilustración que privilegia la razón analítica. Para ellos, la filosofía y la poesía no son opuestas, sino dos caras de la misma moneda. La filosofía, en su afán de conceptualizar la totalidad, tiende a ser abstracta y fragmentaria. La poesía, sin embargo, es capaz de capturar la unidad y la infinitud del universo a través del lenguaje simbólico y la intuición. La poesía se convierte en forma superior de la filosofía, ya que puede expresar la verdad absoluta de manera holística, sin limitaciones de la lógica. Novalis, por ejemplo, sostiene que el filósofo debe ser un poeta para alcanzar la verdadera comprensión de la realidad. Ya en el siglo XX, Martin Heidegger lleva la relación a una profundidad aún mayor. Para él, el lenguaje no es simplemente una herramienta para nombrar cosas, sino la morada del ser. En sus ensayos, como El origen de la obra de arte, Heidegger argumenta que la poesía es la forma más pura del lenguaje, la que nombra el ser y lo trae a la existencia, mientras que la filosofía busca conceptualizar el ser. Mientras que la filosofía busca conceptualizar el ser, la poesía lo muestra y lo revela en toda su potencia. Heidegger cita a Hölderlin como el poeta que mejor logra esta tarea, ya que su poesía no solo habla de los dioses y el destino, sino que los hace presentes. La filosofía para Heidegger debe aprender de la poesía a escuchar el lenguaje del ser, abandonando la razón instrumental. De su lado, José Ortega y Gasset concibe la poesía y la filosofía como formas complementarias de conocimiento. La filosofía busca explicar racionalmente la realidad, mientras que la poesía la ilumina desde la intuición y la metáfora. Para Ortega, ambas son modos de interpretación del mundo, aunque con métodos distintos. La filosofía analiza conceptualmente y la poesía revela vivencias. Por otra parte, María Zambrano introduce la noción de razón poética, donde la filosofía y la poesía se funden para expresar lo inefable. A diferencia de la razón instrumental, la razón poética une pensamiento y emoción, dando voz a lo que no puede decirse solo con conceptos. Para Zambrano, la filosofía nace de la poesía y la complementa. Y a propósito de esa idea de que la razón poética une pensamiento y emoción, hoy que está en boga un conjunto enorme de ideas sobre neurociencias, se hace cada vez más claro que no se puede desdeñar la emoción al momento de plantearnos la ciencia y la filosofía misma. La literatura, digamos que de manera intuitiva, siempre ha arrojado de alguna manera luz sobre esto, o sea, siempre ha defendido esto implícitamente en la creación literaria, pero muchos pensadores se han resistido a aceptarlo, y sin embargo la neurociencia nos habla hoy día de que esa conjunción entre las emociones y la razón son fundamentales para garantizar, por lo menos en el mundo que nos toca a la mayoría de los que estamos aquí, si no a todos, una pedagogía eficiente. Y la ciencia tiene que pasar por ese tamiz de la pedagogía para que pueda resultar útil a los seres humanos. George Steiner también ha reflexionado sobre el tema. Considera que tanto la filosofía como la poesía se ocupan de los límites del lenguaje y del sentido. Subraya que la poesía, más que la filosofía, es capaz de revelar dimensiones profundas de la existencia, ya que el pensamiento poético mantiene abierta la posibilidad del misterio y lo indecible, mientras que la filosofía tiende a cerrarlo en sistemas. Por último, el controversial crítico literario Jesús González Maestro impugna las ideas de Platón sobre el tema
al concebir la poesía y la filosofía como formas de pensamiento racional y crítico, y defendiendo que la poesía es filosofía en verso y un desafío para la inteligencia humana. En efecto, para Maestro, la poesía no es simplemente estética, sino un sistema racional de ideas que exige una explicación inteligente. En su libro La filosofía de los poetas, expone estas ideas a través del análisis de poemas y demuestra que la poesía es un ejercicio intelectual que confronta al lector con ideas complejas. Bien, sobre los conceptos a tratar. Dos son las acepciones que tomaré como referencia para referirme a la filosofía en la poesía dominicana. En su primera acepción, la Academia Española define la filosofía como el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Y en la sexta acepción dice que se refiere a la manera de pensar o de ver las cosas. Aquí es donde entra lo de las visiones de la filosofía en la poesía dominicana. Son las visiones de nuestros poetas, que no son filósofos en términos sistemáticos, pero hacen filosofía en verso, como dice González Maestro. Y en la sexta acepción dice, bueno, sí, leí esto. Y en cuanto a la poesía, he seleccionado como muestra a unos cuantos representantes del Parnaso Nacional como referentes del tema en cuestión. Y lo haré en orden cronológico, de modo que pudieran servirnos para ponderar tópicos o tendencias en el tiempo. Advierto que esta última partecita se refiere al trabajo general, pero aquí yo le traigo una muestra. Así que no vamos a poder ver todas esas tendencias, sino una parte de ella. Por ejemplo, una que es muy interesante es la del feminismo. Pero no he terminado de trabajar con ese tema, que es muy complejo, muy demandante y que se sigue discutiendo además. Antecedentes en la Hispaniola. Para algunos, entre ellos Pedro Mir y Abelardo Vicioso, lo dominicano en la poesía, lo criollo, diría yo, comienza a cuajarse mucho antes de la declaratoria de independencia nacional, con algunas voces aisladas que ya desde el siglo XVII, en plena época colonial, ponían de manifiesto y en versos algunas inquietudes existenciales con cierto tono jocoso. Recordemos al respecto la requetecitada quintilla de Fray Juan Vázquez. Ayer español nací, a la tarde fui francés, a la noche etíope fui, hoy dicen que soy inglés, no sé qué será de mí. Una estrofa que sintetiza y refleja la turbulenta y cambiante historia de la isla de Santo Domingo en el siglo XVII, haciendo referencia a la colonización española, a la cesión de la parte occidental de la isla a Francia, al impacto de la gran población de esclavos africanos y a la invasión inglesa de Penn y Venables en 1655. Todo eso en 5 líneas. Este intento de conquista creó un gran temor e incertidumbre en la población local, que se sentía vulnerable ante las potencias extranjeras, todo lo cual llevó a los criollos de la isla a sufrir una crisis de identidad y expresa una profunda angustia sobre el futuro, como refleja el verso final. No sé qué será de mí. Pero la filosofía también aparece de manera muy jocosa en el siglo XVIII, con una décima de un supuesto analfabeto que los libros han dado en llamar Manuel Meso Mónica. Aristóteles decía, filósofo muy profundo, que en la redondez del mundo no se da cosa vacía. Miente su filosofía, según lo que a mí me pasa. Él no sentara tal baza y lo contrario dijera, si hoy al mediodía viera las cazuelas de mi casa. Como vemos en este corto poema titulado Al gato en el fogón, miren el simbolismo, se utiliza la figura de Aristóteles, que es uno de los pensadores más serios, prolíficos y trascendentes del mundo griego,
para crear un contraste humorístico, satírico, para decirlo con más precisión, pues toma de él una idea filosófica profunda y abstracta, el concepto aristotélico de que el vacío no existe en el universo, y la confronta con una realidad tangible y cotidiana, cruel hasta cierto punto, el hambre, que fue muy común, por cierto, durante el último siglo de la colonización española. Un estudiante me preguntó una vez, pero ¿y por qué se llama el gato en el fogón? Y yo le riposté a ellos diciéndole, pero piensen, ¿en qué situación puede un gato dormir en un fogón? Si no es precisamente... Y ellos mismos cayeron en la idea de que el fogón tendría que estar apagado. Y un fogón apagado es un símbolo evidente de que no se está cocinando. Bien. Bien, pero pasemos a algo ya más serio. La filosofía en la poesía de Salomé Ureña. La poesía de Salomé Ureña se caracteriza por un apasionado patriotismo y una profunda visión positivista, inspirada por las ideas de Eugenio María de Hostos. Sus versos civilistas promueven la educación como una herramienta esencial para el progreso social y la emancipación, especialmente para las mujeres. Una convicción que la llevó a fundar el primer instituto de educación superior para ellas. A pesar de su optimismo sobre el futuro, su obra refleja una dualidad entre la esperanza y el desencanto ante la realidad sociopolítica, a la vez que su visión de la naturaleza es pragmática y científica, buscando la verdad a través de la observación y la razón. Son muchos los poemas en los que refleja sus convicciones, pero quisiera compartir con ustedes uno en particular que, aunque no sea el más citado o el más famoso, condensa la visión de mundo de nuestra autora. Veamos. En defensa de la sociedad. No es un título muy poético. De hecho, creo que Salomé no era muy buena titulando. Pero era una mujer de ideas y en el cuerpo de los poemas sí que resulta ser una pensadora de primera línea. Tiene un epígrafe de Isaías 53:10 que dice: pasad, pasad por las puertas, preparad la calle al pueblo, allanad el camino y alzad el estandarte a los pueblos. Se me pasó decir que debajo del título hay una dedicatoria que dice a los científicos y artistas, lo que es muy importante para lo que vamos a comentar luego. El poema dice así: Espíritu creador, numen fecundo, que en incansable actividad dilatas de tu excelso poder las maravillas, tú que perenne brillas en las obras del bien, tú que arrebatas a regiones sin fin el pensamiento y extiendes con tu amor de mundo a mundo las leyes del eterno movimiento. ¿Será que la preciada, sublime hechura de tu augusta diestra condenes al reposo de la nada? ¿Será que aletargada de tu activo poder ante la muestra e indolente ociosidad rendida, admirándote, oh Dios, pase la vida? No. Despertad, los que del campo ameno en la florida alfombra solo buscáis al ánimo sereno, horas de paz en ignorada sombra. Alzad los que siguiendo de la corriente el agradable giro, un anatema al popular estruendo lanzáis, soñando más feliz retiro. No es el orgullo quien levanta al cielo pirámide grandiosa y alzar pretende a lo infinito el vuelo. Es la chispa inmortal que poderosa la inmensidad fatiga y en constante anhelar y afán interno hace que el hombre en su delirio siga algo de grande cual su fin eterno.
Él solo es quien anima del yerto mármol la materia dura, el que las obras del Creador sublima en paisajes de espléndida pintura, y al fuego fecundante de la idea descubre mundos y portentos crea. No todo es paz y amor, delicia grata, allá del campo en el silencio amigo, ni en cuanto abarca la inocencia mora. También allí la tempestad desata su furia destructora. El áspid en las flores tiene abrigo, y el ave de rapiña turbulenta la presa entre sus garras atormenta. No todo es vicio y confusión y horrores entre el social tumulto. Tras ese velo de maldad y errores, luz halla el genio, y el eterno culto palmas el bien y la virtud loores. De un Dios también la majestad potente se dilata en espacios sin medida. Allí do el alma pensadora siente bullir el mundo y palpitar la vida. En solitaria calma no se alza solo hasta el Creador el alma, ni del campo en la paz siempre vivieron los pocos sabios que en el mundo fueron. Es una alusión ahí a Fray Luis de León. La sociedad que avanza sus destinos altísimos comprende, y al ocio opone varonil pujanza, y a realizar su perfección asciende. Es ella la que activa los bíblicos asombros hoy renueva. Moisés moderno que al desierto lleva raudales de agua viva, que al pueblo del Señor la senda traza, y resignado escucha las voces de la turba que amenaza. Nuevo Josué que en gigantesca lucha detiene allá en su esfera del Padre de los astros la carrera. Por ella en lid de fama raros prodigios el ingenio luce, y del mundo los ámbitos inflama. Al imperioso empuje de su vuelo, vencida la distancia se reduce, divídense los istmos, descorren los espacios su ancho velo, descubren sus secretos los abismos, y preso en redes que la industria labra, lleva atónito el rayo la palabra. Y esa es del hombre la misión sublime, disipar del error la sombra densa, y a la ignorancia que en tinieblas gime, llevar la luz de la verdad que piensa. Oh soñadoras almas que en perenne quietud y paz cumplida anheláis a la sombra de las palmas, en ocio estéril enervar la vida. Volved, no es ese el puesto donde el deber la humanidad que llora y el mismo Dios a la inacción opuesto os mandan combatir hora tras hora. Volad a las regiones donde en lucha de honor el bien levanta gloriosos sus pendones, y a conquistar el orbe se adelanta. El mundo pide luz, dadle ese rayo que amortiguáis en criminal desmayo. Habite ufano el labrador activo los campos que fecunda, mostrando al ocio esquivo la honrada frente que el sudor inunda. Corre el audaz minero que fatiga la tierra y arrebata espléndido el venero que en su seno preciado se dilata. Vuele a poblar el campo abandonado, abriendo al porvenir dignas contiendas, el que de ciencia y de virtud llevado domeña la cerviz de altivos montes, descubre nuevas sendas, ensancha los cerrados horizontes. Y del desierto hasta el confín lejano lleva los triunfos del progreso humano. Mas a los que rendidos de la arena del mundo en el combate, lleváis del desencanto los gemidos al corazón que de entusiasmo late. Paso a la inteligencia. Desmayados atletas, apartaos. Y vosotros, alumnos de la ciencia, que fecundáis el caos poblando de espléndidas creaciones, no deis tregua al destino, alzad el estandarte a las naciones
y abrid a las virtudes el camino. Siempre he pensado que Salomé Ureña, si a Pedro Mir lo nombraron poeta de la patria, yo creo que Salomé se lo merecía, se lo merece y se lo merecerá siempre. No solo eso, sino que si existen padres de la patria, deberían existir madres, y para mí Salomé es el mejor ejemplo de todo esto. Este poema, en defensa de la soledad de la sociedad, dedicado a los científicos y artistas, quizás no tenga un título atractivo, pero es una pieza de gran carga filosófica y su análisis permite ver cómo la autora defiende la actividad creadora humana como misión trascendente en oposición a la pasividad y al ocio estéril, a los vagos, a la vagancia sin fin. El texto inicia con un epígrafe tomado de la Biblia, del libro de Isaías, que llama a preparar el camino y alzar el estandarte a los pueblos. Esto enmarca todo el poema como un llamado ético y casi profético a la acción colectiva y transformadora, situando al poeta en el rol de un profeta moderno que anima a científicos y artistas a guiar a la humanidad. El poema contrapone constantemente dos actitudes: la inacción, el ocio, la pasividad contemplativa, quienes solo buscan la calma, descanso, placer estético o aislamiento del mundo. De hecho, tal como señalé ahorita mientras leía, se alude al famoso poema Oda a la vida retirada: oh descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Y pareciera que Salomé le hace una crítica a Fray Luis en este otro poema. La acción creadora es la otra actitud que opone, el trabajo fecundo, el impulso transformador, que se refiere a quienes ponen su inteligencia al servicio del progreso humano. Recordemos que Salomé es positivista. Este contraste evoca ideas centrales de la filosofía del progreso del siglo XIX. El trabajo y la actividad como deber moral, la idea de que el ser humano se realiza creando, construyendo y dominando la naturaleza, y la noción de que la historia avanza gracias a los esfuerzos de la inteligencia y la ciencia. Para Salomé, la sociedad misma es el medio en el que se realiza la misión humana. Rechaza la huida del tumulto social para buscar pureza solo en el campo o la soledad. La ciudad, la ciencia, el arte, la industria son formas concretas del genio humano en acción. Y la sociedad es vista como una fuerza colectiva que renueva los milagros bíblicos. Se compara con Moisés y Josué conduciendo al pueblo. Este énfasis refleja ideas del humanismo y del positivismo, que consideraban el progreso social, la educación y la ciencia como vías para la mejora de la humanidad. Obviamente, hay también de por medio en el texto una dimensión metafísica, pues el poema se abre invocando a un espíritu creador, o numen fecundo, que inspira la actividad del ser humano y es una chispa inmortal que impulsa el deseo de crear, explorar y transformar el mundo. Esto revela una visión idealista o espiritualista. El trabajo humano no es mero esfuerzo físico, sino una manifestación de un principio divino o trascendente. Esta idea conecta con el vitalismo o con la concepción de un espíritu universal que impulsa el progreso, cercano al pensamiento de Georg Wilhelm Friedrich Hegel o Henry Bergson. El poema exhorta a los científicos y artistas a no dejar que su talento se apague en el ocio o la contemplación, a usar su genio para disipar del error la sombra densa, dice, y llevar la luz de la verdad a quienes viven en la ignorancia. Aquí aparece una clara dimensión ética. El saber conlleva responsabilidad social
y la inteligencia debe ponerse al servicio del bien común y del progreso humano. Bien, ahí voy a saltar a mucha gente, como ustedes comprenderán, y me voy a quedar con uno que me gusta por una razón muy particular. Franklin Mieses. No. Fíjate qué pasa. A Franklin yo lo traté en mi tesis de maestría. Y estuve pensando en a quién desarrollarlo, pero después lo desestimé porque hay un proyecto particular para publicar un libro sobre Franklin Mieses Burgos entero. Entonces dije, bueno, como ya esto viene por ahí, déjame dejarlo y vamos a destacar un autor que quizás no es tan mencionado, pero que tiene un poema que a mí me encanta. Y bueno, se titula esta parte La filosofía en la poesía de Freddy Gatón Arce. La filosofía en la poesía de Freddy Gatón Arce se manifiesta a través de una exploración de la condición humana, el existencialismo y una búsqueda de la verdad a través del lenguaje. Su obra refleja una dualidad constante. El erotismo y la sensualidad conviven con la angustia y la necesidad de libertad. Gatón Arce indaga en el propio yo y en las necesidades más íntimas del ser humano. Hay una búsqueda constante de la esencia de la vida, incluso con un sentido de delirio y un cuestionamiento dentro de nosotros. Pero me quiero referir aquí a uno de mis textos favoritos del autor, Poema de la Luz. Prólogo. Te lo he dicho muchas veces. Yo he amado con voz jamás escuchada hasta entonces en sueños que buscan la pureza de la forma apetecida. Yo he amado con sangres como nubes, como praderas, todas llenas de llamas y animales antiguos. Mas un amo de carne lleva su hueco frío. Ahora soy una ardiente suavidad de huesos hechos flor y aire. El poema. Te lo he dicho muchas veces, y el corazón es un espacio donde los tiempos cautivos se aventuran. Se aventuran por ti, ay cautivos, vuelven al gran tiempo que es tu pureza y tu mayor deleite. Esa eres tú, la más bella aventura del cuerpo, el júbilo que a veces corrobora la más honda agua de tu sueño. Y yo no lo sabía. No sabía cómo obtener el tú que te hace hermosa, cómo llamarte luz si no eres día y noche. Pero eras mía desde antes de que mis ojos fuesen míos, desde antes de que mis labios fuesen míos para tu nombre. Y no hay holgura, no hay hondura mayor que recordarte y mirarse tan vasto que hasta la misma savia es ruda en primavera. En primavera, cuando entre árboles circula una vaga urdimbre de frutas, con la misma inquietud que un pájaro en los versos. Oh pudorosa, gran testimonio mío y de todo. Es muy difícil conservar la pureza del júbilo después de haber amado. Tú lo sabes, lo he hecho muchas veces. Yo te aparto como Dios aparta su perfección a fuerza de preguntas y respuestas. Dios todavía ignora cuántas lágrimas bastan para que un amor sea hermoso, para que un amor tal vez sea hermoso. Yo no puedo decírtelo, alma mía, pero cuando un amor nace hay una multitud de cosas que quedan como muertas. Mira esa isla, su muerte no crece de la luz, es en la luz su propio crecimiento. Y aquel, sí, míralo, cómo simula un huerto del mar, de ese mar que se dice, que nos dice la heredad de los cielos, su angustia. Desnúdate, alegría, no es el inicio de la inteligencia deseada, que es la rosa en pájaro y hueso compartida.
Tómalo, suéñalo, oh jubilosa, tú que eres dulce y tierna, manantial y delirios que ignora la manzana. Ponlo junto a tu cuerpo como un ungüento más para mis manos. Lo alzaré a tu cielo y verás que también hay árboles diversos en la tierra. Te lo he dicho muchas veces, eres mi salvación desnuda. La mejor parte de ti se eleva indefensa para mi poesía. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puede toda la luz contra tanta belleza como lazo? Recuerda que en el poema no hay amistad para la mujer. El poema es una de aquellas cosas que quedan como muertas, como muerte, porque con él percibimos la presencia y el tiempo. Un poema no es el gran tiempo aquel de que te hablaba, ni eres tú. Es lo que abunda después de despojarse de todo lo que es nuestro. Por eso dicen que es el cuerpo el que hace la muerte, que la vida es cuando la forma persiste. Yo no lo creo. Hay mucha realidad como posible salvación desnuda. Mas, ¿qué es una salvación posible desnuda? Yo quiero que me digas, cuando se habla de la muerte, ¿acaso es el cuerpo el artífice total de nuestro mundo? ¿O es entonces cuando sabemos que la duración es cosa pura y en nombre y llama cae por su interior desnudo? Epílogo. Esto tú lo sabes. Te lo he dicho muchas veces. El amor es un monstruo que exige el sacrificio de todas nuestras criaturas. Y yo amo la poesía. La amaba desde antes de decir, sea la luz. Amar es preguntar y ver que todo continúa en su tiempo, amada. Y por esto me tumbo y murmuro en tu oído, querida, tú eres todo lo que yo esperaba y sigo esperando. Desde el punto de vista de la filosofía, el poema de la luz articula una experiencia amorosa que es a la vez ontológica y estética. El yo poético pronuncia su entrega y su asombro ante la amada, la luz, y medita sobre el estatuto del poema, la corporalidad, el tiempo, la muerte y la salvación. El amor funciona aquí como motor de conocimiento y de destrucción. Constituye, ilumina y exige renuncia, sacrificio de todas nuestras criaturas. Mientras la poesía se presenta como medio que trata de decir lo indecible y paradójicamente como cosa muerta que registra la presencia y el tiempo. El hablante lírico no habla de un afecto pasajero, habla de una pertenencia anterior al yo. Dice, eras mía antes de que mis ojos fuesen míos. El amor aquí produce una reconfiguración del sujeto. El yo está cautivo en el corazón y se transforma. Ardiente suavidad de huesos hechos flor y aire, dice. Filosóficamente esto remite a la idea de que el amor no es solo sentimiento, sino modo de ser. Una apertura ontológica que revela otra forma de existencia y de temporalidad. Los amantes están fuera del tiempo en el momento del amor. La amada se nombra luz, palabra cargada de connotaciones metafísicas, conocimiento, claridad, divinidad y a la vez sensuales, cuerpo, primavera, fruta. El poema juega con la tensión luz, oscuridad, revelación, ocultamiento. La luz no elimina muerte ni ambigüedad. La isla cuya muerte no crece de la luz muestra que la iluminación no es equivalente a negación de finitud. La luz es, por tanto, figura de trascendencia que convive con la corporalidad finita. El poema distingue varios tiempos. El gran tiempo
posible equivalente a lo eterno o a la pureza de la amada, los tiempos cautivos del corazón y la duración de la muerte, que la muerte revela. La afirmación de que el poema es una de aquellas cosas que quedan como muertas, como muerte, porque con él percibimos la presencia y el tiempo, plantea una lectura paradójica. El poema registra, hace presente lo vivido, pero lo convierte en objeto, en remanente. La lengua poética salva y a la vez consagra la muerte de la vivencia inmediata. Filosóficamente es una reflexión sobre la relación entre memoria, presencia y la objetivación estética. Se tensionan dos afirmaciones clásicas. Por eso dicen que es el cuerpo el que hace la muerte. ¿Y qué es una salvación posible, desnuda? El cuerpo aparece como origen de individuación y también de finitud. La salvación desnuda sugiere una posibilidad de redención no mediada por aparatos religiosos, simbólicos, una experiencia pura que sin embargo es ambivalente. El poema pregunta si la duración, la temporalidad consciente es cosa pura. Esto coloca cuestiones metafísicas sobre la relación entre ser, tiempo y finitud. El poeta declara su amor a la poesía y la concibe como vía de acceso a la verdad. La poesía salva y al mismo tiempo mata. Al nombrar, transforma la experiencia en objeto estético, pero en este gesto la conserva como conocimiento. Filosóficamente, esto remite a una concepción hermenéutica de la palabra. El poema como mediador entre el ser y el tiempo. Yo amo la poesía, dice Nathan Arce, y simultáneamente observa sus límites. El poema no es la amada ni es el gran tiempo. La poesía aparece como medio que preserva y despoja. Es lo que abunda después de despojarse de todo lo que es nuestro. Desde una perspectiva filosófica, estética, el poema es instrumento de conocimiento afectivo, de testimonio, pero también instituyente de distancia. Pues al fijar la experiencia, la transforma en objeto de contemplación, lo cual puede ser tanto salvación como pérdida. El verso que dice, recuerda que en el poema no hay amistad para la mujer, merece lectura crítica. Podría leerse como autoconciencia del hablante sobre la instrumentalización del sujeto amado. La mujer en el poema corre el riesgo de convertirse en figura más que interlocutora, objeto de exaltación. La mejor parte de ti se eleva indefensa para mi poesía, dice él. Aquí se abre una reflexión ética feminista acerca de la rivalidad entre la representación poética y el reconocimiento mutuo. La poesía concede voz o la subsume en la estatura estética del deseo del hablante. El poema reconoce esta tensión sin resolverla, lo que permite una lectura crítica sobre la posible objetivación. Hay ecos religiosos también, a fuerza de preguntas y respuestas, como Dios aparta su perfección, sea la luz. El hablante lírico se sitúa casi como demiurgo verbal. Amar es verbo creador y la poesía participa de un acto de originación. Nombrar, salvar, iluminar. Filosóficamente esto remite al problema clásico del lenguaje creador. La palabra que nombra transforma la realidad, pero también la limita. Y en fin, que en el poema de la luz hay de por medio algunas paradojas centrales. Salvar a través de la muerte, pues el poema propone que la obra poética salva la experiencia al convertirla en testimonio, pero esta salvación implica dejarla muerta. Trascendencia inmanente, la amada es luz, trascendencia, pero su presencia se encarna en el cuerpo y la primavera, inmanencia. El poder y responsabilidad del poeta. Amar la poesía implica al mismo tiempo amar y sacrificarse. El poeta teme y admite la violencia potencial de su mirada.
Realmente, cuando Orlando está hablando, uno no sabe qué hacer, si disfrutar sus declamaciones poéticas o concentrarse en el contenido que quiere transmitir a través de la palabra. Y realmente este ha sido un gran inicio para un gran banquete sin desperdicio. Entonces ahora vamos a pasar al momento de las preguntas, los comentarios. Yo tengo 3 preguntas. Ajá. La primera va en torno a su trabajo. Me dice que, o nos dijo a todos y a todas, que ese libro recoge el tema del amor en todos los poetas dominicanos. En ese primer tomo. Uno intenta que sean todos, pero es imposible que Sí. todos sean, pero sí hay una selección lo más amplia posible de las visiones que sobre el amor, el erotismo, incluso la pornografía, Sí. tienen una cantidad enorme de poetas. Yo no recuerdo cuántos fueron. Entonces la pregunta, son 3, pero esta es la primera todavía. Los otros 2 tomos que no se lo editaron, no se lo publicaron, ¿cuáles son los temas centrales? Bueno, ahí hay uno de ellos, lo acabo de leer, la filosofía es uno de ellos. Hablé también de la poesía política dominicana. Hay cierta poesía religiosa. Están los textos históricos. De hecho, yo iba a nombrar uno de los, a titular uno de los volúmenes con las palabras del escudo nacional: Dios, patria y libertad, para coger precisamente la poesía religiosa, la poesía patriótica o social, y La independencia. y la poesía libertaria Ok. dominicana. Bien, entonces la segunda es ¿por qué el búho y no la lechuza? Ah, Ajá. bueno, Ajá. el simbolismo aquí. El búho se seleccionó tradicionalmente como un animal representativo de la sabiduría. ¿Qué te digo? Esto se lo puede uno preguntar de muchas cosas. ¿Por qué esto y no aquello? En realidad hay que seleccionar. Lo que pasa es que ahí hay un... Y esto es una tradición y nosotros trabajamos con tradiciones. Es decir, nosotros estamos Sí. estudiando una tradición. Bueno, voy a agregar algo, y es que realmente se suele confundir mucho el búho con la lechuza, Ujú. pero realmente el animal de la filosofía es la lechuza. Minerva o Atenea, que era la diosa de Atenas, su pájaro, digamos, simbólico era la lechuza. Sí. El mismo autor que usted citó, Wilhelm Friedrich Hegel, dice que cuando se oscurece la noche, la lechuza es que alza las alas y puede volar entonces encima de esa oscuridad, ese crepúsculo. Igualmente podrían ser otros animales, porque no solamente ellos lo hacen, porque hasta el cucú dominicano Bueno. es parte de la familia. Bueno, ok. Y ya la última pregunta precisamente tiene que ver con esa parte del poema, de que el poema o la poesía no tiene amistad con la mujer. Me pareció como que, wow, ¿por dónde se le puede criticar ahí a Agathon Arce? Y yo diría no tanto criticar, indagar, ¿Qué él quiere analizar decir con eso? qué quiso decir con esto. Porque este tipo de afirmaciones se presta, como suele suceder mucho en poesía, a muchas disquisiciones. Ahora bien, en teoría literaria, en hermenéutica, en qué sé yo, al momento del abordaje, del análisis de un texto, siempre se plantea que hay que tener cuidado con sacar las cosas fuera de contexto, número 1. Y número 2, con ir a ellas con un prejuicio. Porque tanto sacar de contexto como hacer una lectura prejuiciada de un verso, de una frase, de un segmento, de un texto, puede conducir a tergiversaciones, a malinterpretaciones o a acomodaciones que permitan a un grupo ideológico X, por ejemplo, atacar o defender tal o cual planteamiento.
Entonces, yo pienso que a los autores hay que abordarlos no solamente en esa pequeña obra como tal que es el poema, sino en la obra total. Porque es un todo que se va ramificando, que se va desgranando poco a poco. Se dice que los autores comienzan a escribir y siguen escribiendo sobre las mismas ideas en el tiempo, porque uno anda buscando algo. Vallejo decía en un poema: quiero escribir pero me sale espuma, quiero decir muchísimo y me atollo, etc. Los poetas van tratando de darle forma al fondo de algo que está dándole vuelta en su cabeza, y a veces logran materializarlo en una obra y se sienten satisfechos, y a veces no, y siguen escribiendo sobre lo mismo en el tiempo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En el tiempo, que es lo mismo que decir, en el curso de las obras en su conjunto, es que uno puede ver a qué puede estarse refiriendo un escritor cuando dice tal o cual cosa en un texto. O sea, muchas veces la explicación de un verso no está solo en el pequeño texto en que aparece, sino que puede que esté en la obra conjunta del escritor. Umberto Eco se planteaba, por ejemplo, tiene dos libros, de los tantos libros, pero dos libros claves. Uno que se llama Los límites de la interpretación, y el otro, a ver, que no me llega. Voy a decirte la teoría, me llegará el nombre del libro en algún momento. Él plantea, se llama Obra Abierta, el primero, Obra Abierta, creo que de los 60, que toda obra de arte, y en este caso estamos hablando de una obra literaria, está abierta a la interpretación. Las obras son polisémicas, comunican muchas cosas simultáneamente. Y algunas están en el orden consciente, racional y crítico del creador, y otras, como dicen los psicoanalistas, pueden estar en el inconsciente. O sea, pueden estar ahí sin que ni siquiera el creador se dé cuenta. Y por eso los lectores aportan tanto a la interpretación de los textos, porque de pronto descubren cosas que el mismo autor no había hecho conciencia de que lo había dejado ahí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Eco planteaba que las interpretaciones pueden ser múltiples. Alguien le criticó y ponía como ejemplo que muchas personas hacen interpretaciones inapropiadas, o que no tienen sustento, o locas inclusive, porque hay gente que le gusta como conectar cosas que tú no le encuentras ni pie ni cabeza. Y efectivamente Umberto Eco le dio la razón, y ahí escribe Los límites de la interpretación, y habla de que ciertamente, si bien la obra está abierta a múltiples interpretaciones, también es cierto que tiene que haber unos límites, y que los límites hay que definirlos en función de que lo que interpreta este o aquel lector se conecte o no con el texto. Y yo estoy diciendo aquí además que no solo con el texto, sino con la obra en general. Es decir, puede sostenerse esa interpretación, es congruente con todo lo demás que dice el poema o la obra, porque si no lo es, entonces es sujeto de cuestionamiento, de duda, ¿verdad? Porque tú dices, y entonces él le llamaba a esto la interpretación aberrante, la que no encuentra sustento en el mismo texto. O incongruente. Sí. Vamos a continuar con el señor. Sí, la pregunta mía va en el aspecto taxativo. Es ¿El decir, aspecto? taxativo. Ajá. ¿Qué considera usted más valioso? Por ejemplo,
una relación filosófica con la prosa y la relación filosófica con la poesía. ¿Cuál considera usted más valiosa? Esa relación, si se puede lograr mucho más con la relación en la prosa, en la filosofía, o la filosofía con la poesía. Bueno, con respecto a la palabra valioso, ya entra dentro del campo de la subjetividad, porque los valores con frecuencia resultan relativos. Quizá a mí, como amante de la poesía, me puede resultar muy valioso que sea en los versos, en los poemas, que se manifieste esto, pero a un narrador o a un ensayista puede que le interese más desarrollar esto en novelas, en cuentos, en ensayos, en manuales, qué sé yo. Entonces, y por otro lado yo diría, no creo que sea más valioso o menos valioso, creo que son diferentes formas de abordaje necesarias. Y me parece que ahí es que entra el valor de lo que dice María Zambrano. Es decir, existe una razón poética que comunica cosas que la razón, ¿cómo le llamo? No quiero decir prosaica en el sentido negativo que tiene la palabra, pero sí de la prosa. Es decir, la razón expresada académicamente, digamos, o científicamente, o narrativamente. Existen las narrativas, existen esas formas de expresión, ¿verdad? Entonces son modos de hacerlo. Con frecuencia a algunos poetas les gusta usar la palabra inefable. A mí la palabra no me agrada tanto, pero sí creo que hay cosas que tienen un modo particular de decirse. Entiéndase modo particular, modo poético. Es decir, tienen una forma poética de decirse que la prosa no logra. Porque la poesía tiene una carga simbólica, un modo de decir a través de símbolos que no encontramos en la prosa directa, ya sea de la narrativa o del ensayo, por ejemplo. El ensayo que tiende a ser más académico, por ejemplo, y por lo tanto se vale de todo un protocolo que viene desde una tradición determinada, de un modo de decir las cosas, de verlas, conceptual y conceptuoso. Y por otro lado la narrativa, que más bien te enfrenta a la filosofía por medio de reflexiones y acciones de los personajes y discurso de los personajes, que quizás es más dialéctico, más cotidiano. Entonces, el valor es relativo. La poesía tiene sus modos y ese es su valor precisamente, el modo poético. Hay cosas que solo con esa carga simbólica, metafórica, si se quiere, se logran decir. Y lo que yo he tratado aquí con estos poemas es precisamente de mostrarlo de alguna forma. Si leemos otra vez esos poemas y repasamos algunos versos, nos vamos a dar cuenta la contundencia que tienen las imágenes, cosa que no se logra, por ejemplo, en una tesis, porque las tesis suelen ser frías, demasiado academicistas, ¿verdad? Mientras que la prosa narrativa es más vivencial. Pero la poesía tiene como un modo de transportarnos a otro espacio. O sea, habría que hablar inclusive del homo poético, diría yo. Cuando yo converso con mis estudiantes, trato de que ellos vean lo curioso que somos los seres humanos. No voy a decir especial para que no se malinterprete la palabra. Y yo les digo a mis estudiantes, las gallinas, los perros, las vacas, los gatos no se congregan.
a hacer filosofía, a rezar en una iglesia, a escribir literatura. Solo los humanos hacemos eso. Y por eso también pienso que hay que valorar al Homo poeticus. Solo los humanos hacemos eso. Tenemos, como decía Shakespeare, unas antenitas de vinil para captar la presencia no solo de los enemigos, sino de los amigos. Y logramos expresar eso de una manera tan sutil en los versos. Entonces, repito, no creo que una sea más valiosa que otra, sino que cada una cumple con un cometido y logra llegar y calar en las personas de un modo distinto. Porque si se fija bien, hay sensibilidades diversas y hay quien tiene una sensibilidad tan racional que solamente acepta esa razón académica o científica, y hay quien solo la acepta por la vía estética. Y hay no recuerdo cómo se llama, pero recuerdo que este profesor que murió, que daba filosofía del conocimiento, no, Avelino no, el otro, hace poco. No. No recuerdo el nombre de Johannes, no sé qué. Tenía un libro de la teoría del conocimiento que hablaba de esa dimensión estética. Sí, de la dimensión, de cómo, el conocimiento en la dimensión estética. Sí. Es decir, lo estético tiene un valor profundamente humano que tenemos que valorar. Bien. Valga la redundancia. Perdón. Allá detrás y luego el doctor Balboa. Aquí Luis. Sí, perfecto. Muy buenas tardes, maestro Muñoz. Tengo 3 cuestionantes o 3 inquietudes importantes para usted el día de hoy en el banquete. La primera es, ¿se puede considerar que la poesía pertenece a una tríada a partir de lo que usted acaba de decir en el día de hoy? Ejemplo, pedagogía, filosofía y poesía. Esa sería mi primera cuestión para usted. ¿Una tríada respecto a qué? No, bueno, la poesía en sí misma sería considerada parte de una tríada. O sea, ella en su conjunto, junto con la pedagogía y la filosofía, ella siendo parte de ella, considerada ella como parte de esa tríada. Es parte, y también hay que incluir más porque la ciencia tú tienes que meterla ahí. Bueno, o sea, si tú te refieres a los modos en que la razón nos llega y se manifiesta. Y ojo, yo estoy aquí, en eso le doy valor a los planteamientos de Jesús González Maestro, que reivindica la necesidad de que hablemos de lo racional al momento de abordar la literatura, porque hay una corriente de pensamiento entre profesores y estudiantes que plantea que todo esto es un hecho subjetivo. Y yo soy partidario de que no, de que lo subjetivo es la forma de comunicarlo, no el fondo. En el fondo nosotros estamos tratando los mismos temas de la ciencia, pero lo hacemos de un modo subjetivo, mediante un sistema retórico, metafórico, singular, porque de cierta manera la poesía es un modo singular de ver el mundo. Yo lo planteo así, un modo singular de ser y estar en el mundo, de ver o percibir, para usar un concepto más amplio, de percibir y de expresar la realidad circundante.
En consecuencia es racional. Y como dice Jesús González Maestro, también se necesita de una lectura racional para poder interpretarlo y valorarlo. Bien, entonces de ahí surge entonces la segunda cuestionante. Hablábamos acerca de el gato en el fogón. Usted hacía mención que esto fue en una época, ¿verdad? Que hacía mención de que era para interpretar el tema que no se ponía nada en el fogón. Entonces, ¿qué similitud guarda esto con el poema Hay un país en el mundo de Pedro Mir? ¿Hay alguna similitud? Bueno, la habría en el sentido de que tanto ese poema como el de Pedro Mir, precisamente a partir de lo que dije hace un momento, se sustentan en realidades objetivadas en los poemas. Esa realidad es la situación social de nuestro pueblo. Los campesinos no tienen tierra, por ejemplo. Los criollos no tienen comida para cocer en las cazuelas encima del fogón. O sea, por esa vía tú le puedes encontrar una relación. La poesía social se sustenta en realidades políticas y económicas. Y se materializa en los poemas de diversas maneras. Este señor lo hace de manera cómica, ¿verdad? Mesomónica. Pedro Mir lo hace ya con una gravedad particular y enfoca no solamente a los trabajadores de los ingenios, al pueblo en general, digamos, porque cuando él dice que habla de un país sencillamente pateado como un adolescente en las caderas, hace una generalización, habla de todo el pueblo dominicano. Bien, y mi última cuestionante fue cuando usted hablaba acerca, ¿verdad?, del poema de la luz. Se hablaba acerca de que el poema es la muerte. Yo quería saber, basado en su experiencia, si es refiriendo de manera metafórica en este sentido de la palabra, o el sentido del poeta cuando escribe su prosa o hace mención de la misma, en esa construcción del pensamiento, lo vive así, o sino que la muerte es como algo metafórico para la interpretación de que lee la poesía. Mira, lo voy a conectar con la primera inquietud de ahorita. Esto que no lo dije ahorita, pero vamos a complementarlo. Las palabras que aparecen en una obra literaria tienen valor en la obra literaria como tal. No es la palabra en el diccionario. El diccionario recoge significaciones que se han hecho colectivas, ¿verdad? Y que se han asentado en el tiempo. Pero el diccionario no recoge todas las significaciones, sino las que son quizás más recurrentes. Ahora bien, los escritores al momento de usar las palabras en el acto creativo, dotan a estas palabras de una particular significación en el poema. Y ahorita dijimos que esa significación puede ser plurivalente, es decir, interpretable. Por lo tanto, no podemos tomar la palabra muerte en sentido literal, donde quiera que aparezca en un poema, en una canción, en un cuento, una novela. Cada texto te va a generar su propia definición particular. O sea, cuando tú lees Muerte en Venecia, se está refiriendo simplemente a la muerte biológica literal de un sujeto o a un proceso existencial que lleva a este sujeto hasta su condición cadavérica. Piensa en esta frase popular que se ha acuñado, que es muerto en vida. Muerto en vida, es una metáfora. Por ejemplo, una paradoja. Es una paradoja estar muerto en vida. Entonces, no siempre debemos tomar las palabras literalmente en el poema. Y de hecho, en el análisis que yo planteé ahí del poema, hago referencia a eso. ¿En qué sentido entiendo yo en ese momento en qué sentido podría tomarse la palabra muerte? En el sentido de que un poema
no es más que un conjunto de palabras que aparecen en un papel. Y hablemos ahí la magia de lo que los seres humanos hemos inventado. Fíjate, un objeto. Mira otro objeto ahí. Mira otro objeto. ¿Y qué pasa con este objeto que tú lo abres? Y tu vista entra en contacto con esos signos que están ahí, con ese carboncillo negro. Y de pronto este cerebro empieza a procesar cosas ahí dentro, a hacerse toda una película. Es un objeto mágico. ¿Entiendes? Que quizás no te lo da esto mismo. No te lo da este otro objeto. Pero hemos creado este aparato, esta tecnología, como dice Jesús González Maestro. Y la lengua misma es una tecnología, dice él, que nos permite ir más allá de. Los seres humanos somos curiosos. Tenemos vocación de eternidad. Queremos ser más de lo que somos. Aspiramos a más vida. No nos conformamos con la que tenemos. Decimos en vida, esto no es vida. Así que las palabras en un poema siempre hay que repensarlas. ¿Qué es lo que quieren decir ahí en el poema? Porque es ahí en el poema donde significan cosas. Fuera del poema significan otras cosas. Mire, hermano, eso es y yo estaba pensando en eso, en el lenguaje, pero tenemos que continuar. El profesor Balboa, luego Josías, José Luis, bueno, el maestro primero había pedido y luego Pedro. Entonces cerramos con ustedes porque tenemos que terminar. Adelante. Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es sobre que no pudo venir como anillo al dedo el título de El búho en la tablilla, porque hay una corriente de profesores del recinto que está por escoger el búho como el ave símbolo del recinto, porque en las tardes de noviembre y diciembre siempre se visualizan búhos en nuestros campos, y por eso hay una corriente de profesores que averigüe si es una lechuza. no es lechuza, son búhos. Y la pregunta es, ¿usted consideraría metafóricamente un poeta como un filósofo que sangra? Bueno, metafóricamente sí se pueden decir todas esas cosas, esa y otras más de los poetas, porque pensemos en sangrar. Sangrar en términos literales, usted que es médico diría, bueno, se abre nuestra piel, ¿verdad? Y brota el fluido sanguíneo, ¿verdad? Pero cuando los poetas usan ese término en un texto, cuando elaboramos la metáfora de filósofo que sangra, estamos dándole una connotación quizás cercana a lo que planteaba, creo que Nietzsche. No recuerdo bien, si alguien me lo puede precisar, pero no sé si es Nietzsche o Franz Kafka. Ellos tienen dos frases que pueden conciliarse en este sentido, y es que según ellos la escritura, desde la gravedad que ellos la asumen, porque hay quien ve la escritura como una fiesta, ¿verdad? Como un goce del espíritu, pero estas personas conciben la escritura como un sangrado, en el sentido de que se les va la vida en ellos, se les va el alma, o como se le quiera llamar, se les va todo ese mundo existencial que está bullendo en este tipo de personas. Y yo, en mi experiencia particular de contacto con amistades del mundo de la literatura, me he dado cuenta que hay los escritores que conciben la literatura así, como un sangrado, en el sentido de que, en el sentido aristotélico de la palabra, en el sentido catártico. Es decir, escribir es hacer catarsis.
Pero Roland Barthes habla del placer del texto. Y por lo tanto hay otra perspectiva ahí, como si no fuera solo catarsis, en el sentido de sufrir, eso que esa forma de dejar salir lo que se está sufriendo más bien. Entonces, hay que escribir con sangre, dice uno de ellos. Y que si no se escribe, si la escritura no proviene de ese sangrado, y aquí la sangre es metáfora, como estamos sugiriendo, esa necesidad de sacar de dentro los monstruos interiores. Pensemos en la frase de Lacan. Lacan dice que en una persona con trastorno mental, las palabras son como dolores atrapados en el cuerpo. Por lo tanto, si te quedas callado, lo que estás es sufriendo. Y hablar implica una liberación. Ahí estamos otra vez con Aristóteles, catarsis. Liberar el espíritu. El escritor libera el espíritu de todas esas cosas que le acongojan, por decirlo de alguna manera. No sé si con esto es suficiente. Muy bien. Así es. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Mi pregunta va relacionada con la del maestro también. Es que si realmente en el fondo existe una diferencia significativa entre lo que es un poeta y un filósofo. Porque es una pregunta que hace mucho tiempo el maestro Loja y yo hemos estado debatiendo. Si hay en el fondo una diferencia significativa, porque es como usted dice, son modos de ver y de expresar la realidad. Entonces, yo creo que me la estoy respondiendo. Me gustaría que yo también la responda. Que confirme, por favor. Sí, porque detrás de todas las preguntas ya hay una respuesta implícita que cada preguntante tiene y que quiere que uno complemente. Hay alguna diferencia. Bien, entonces, ¿qué te digo? Yo me voy a aventurar a decir lo siguiente. Quizá el filósofo esté más cerca del científico, ¿verdad? Porque el hecho de querer sistematizar el conocimiento y explicarlo lo coloca más cerca de la ciencia, ¿verdad? Pero fíjate que al poeta no le gustan las explicaciones. El poeta recurre más bien a un mostrar sin explicar. El poeta juega con las palabras, busca modos de, crea un idiolecto. O sea, usa del sistema de la lengua, que es un sistema que todo el mundo usa, el científico, el filósofo, el maestro, el obrero, las amas de casa, las oficinistas, etc. Pero el poeta elige un universo de palabras y con esas palabras entonces hace un rejuego y crea una serie de sintagmas que la teoría le llama figuras retóricas y crea un estilo, o sea, una forma peculiar, personal de decir, de comunicar las cosas. Entonces, en ese sentido, se acerca más al pintor. O sea, está en el universo del arte. De hecho, hay una frase por ahí que dicen que la poesía es pintar con palabras. Por ejemplo. Y bueno, pienso que hay algo de filósofo ciertamente en el poeta, pero el poeta se resiste a hacer sistematizaciones, a hacer tratados, a hacer pedagogía. Todo lo que la poesía nos enseña
nos llega de manera implícita, no explícita. Nos llega como si fuera por intuiciones. Nos toca la emoción. El poeta busca una manera en que la emoción y la razón se puedan conjugar. Y quizás el filósofo anda buscando más el sistema conceptual del científico. Muy bien. Esa podría ser para mí alguna diferencia. Sí, yo iba a preguntar que si había posibilidad de hacer poesía sin filosofía, pero no es para que la responda ahora, después. Maestro. Bien, muchísimas gracias, porque realmente pienso que sí, que esto es un banquete. Ya yo lo venía disfrutando en las comunicaciones y qué bueno que estoy aquí en vivo. Yo soy del área de ciencia, vamos a decir, el área matemática y física, y también tengo sentimiento filosófico, soy la madre de toda la ciencia, y un poquito ahí de literatura, de poesía, pues aficionado a la lectura. La pregunta básicamente es la siguiente. Cuando usted plantea la parte de cómo Platón observa, y yo he leído algunas de las obras de Platón, ¿cuál es el pensamiento de él sobre la poesía? Y también usted dice que en la parte de la neurociencia también se ve que la poesía tiene, porque la ciencia debe pasar por ese proceso para... ¿Cómo conviven? Aunque usted ya lo relacionó un poquito ahí, ¿cómo conviven ciencia, filosofía y poesía? Y lo digo para concluir la pregunta, porque muchas veces tradicionalmente se dice que la ciencia es consciente, que tiene que estar, que la filosofía, que la psicología, la poesía, como es desde el sentimiento, es desde el inconsciente. ¿Cuál es su convicción en ese sentido? O sea, usted lo ejerce como profesión, ya usted también, aunque es poeta, pero también lo hace de un punto de vista científico, porque también en su formación ya tiene y va influyendo. ¿Podría convivir esos tres elementos? ¿Están desligados uno de otro? Mira, yo creo que la respuesta está en el poema de Salomé Ureña, que precisamente ella lo dedica a los artistas y a los científicos. Salomé es una figura que merece ser releída, pero en todo el sentido de la palabra, no solamente su poesía, todo lo que Salomé hizo, porque estamos hablando de una mujer que se inicia en la poesía y termina en la ciencia. O sea, en la ciencia en el sentido de que asume la ciencia como un deber. Porque como maestra tiene que hacerlo. El maestro es un transductor. El maestro hace acopio del saber científico, pero necesita llevarlo, aplatanarlo, como decimos los dominicanos, llevárselo al niño. Nosotros trabajamos con juventudes, desde la edad temprana, ¿verdad?, hasta la mayoría de edad. Son aprendices todos, en distintos niveles. Y uno tiene que transducir el conocimiento científico hasta esas posibilidades cotidianas de entendimiento que puede tener un niño, un adolescente o un joven adulto, con lo que trabajamos los maestros, ¿verdad? Entonces, son tres modos de enseñar y cada uno tiene su propia codificación, su propio valor. Por lo tanto, es que el conocimiento nos llega por diferentes instancias. Cuando yo buscaba ahorita el nombre de Hesse en la teoría del conocimiento, estaba pensando en eso, en un capítulo en que trabajábamos
ese detalle. Hay un saber que nos llega de manera intuitiva. Nosotros no tenemos una explicación racional todavía del todo. ¿Por qué es que tenemos intuiciones? ¿Por qué es que tenemos presentimientos? ¿Por qué? O sea, hay una serie de cosas que todavía la ciencia no ha explicado del todo, pero que existen ahí. Las vivimos cotidianamente, de diferentes maneras. A veces no sabemos por qué una canción o un poema nos llega, nos impacta de una manera especial. Pocas veces nos detenemos a hacer como la reflexión. ¿Y por qué que a mí me gusta tanto esta canción? Hay canciones que dicen cosas que resultan chocantes y que uno las valora. Yo me pongo a pensar inclusive en esas canciones que dicen algo que son totalmente contradictorios del ser y del hacer del sujeto que las canta. Es curioso cómo uno asume eso. Pensemos en el fenómeno mismo, puede ser cualquier canción, pero pensemos ahora mismo en el fenómeno del trap, el reggaetón, el dembow, que tanta juventud disfruta, sin pensar mucho en que lo que está diciendo probablemente vaya contra sí mismo. Muchas veces no lo piensan. Podemos pensar también en la bachata nueva de Luis Vargas. Él es experto en Es un merengue de orquesta. Ajá. Vamos a darle paso a Esa José opinión Luis. está viciada, Luis. Está viciada esa Un opinión. merengue de orquesta. No pensemos en ese merengue. José Luis. Bien, yo quiero aprovechar a Orlando por su amplio conocimiento. A ver qué tanto él considera que hay una filosofía en la literatura dominicana, una filosofía intencionada. Podemos hablar de una literatura filosófica. No quizá un episodio que un escritor puso ahí, alguna frase, sino una filosofía intencionada en la literatura dominicana. ¿Qué tanto considera claro? Bien, hay de todo. Vamos a seguir con la línea de... Hay de todo. Yo creo, vuelvo a Salomé ahí. Yo creo que ese poema que yo leí de Salomé y otros más revelan que Salomé tiene intencionalidad filosófica. Es decir, Salomé es explícita en sus poemas. En Ruinas, en La Gloria del Progreso, en este que leí, ¿verdad? Está claro. Franklin Mieses Burgos también es un poeta así. José Mármol también es un poeta así. Aida Cartagena Portalatín. O sea, hay una serie de poetas dominicanos en que la filosofía es explícita prácticamente. O sea, está ahí como idea que no se puede dejar de ver. Es decir, si tú no la estás viendo es porque tú no estás leyendo. Ahora hay otros que no, ciertamente, que tú tienes que la filosofía está implícita y tú tienes que deducirla, porque ellos no tienen quizá esa intencionalidad ni les interesa, pero está ahí. Entonces, ¿quién más? El otro que leí, Gatón Arce. Orlando, pero Pablo Reyes y Orlando Muñoz también. Yo pertenezco al grupo de los que se amparan siempre, se sustentan siempre en la filosofía para escribir. Uno de mis libros, de aquellos que se ven allá en exhibición, el que se llama Santo Domingo, Año Cero y en Curso, tiene una tesis. Que a propósito, esos libros están a la venta, así que ahorita si a alguien le interesa, pueden pasar por la mesa y apoyar a Orlando. Eso es lo que quiere un escritor, ¿verdad? Apoyo. Amén. Y finalmente entonces, Pedro. Bueno, yo viendo todas las curiosidades y tenía la misma intención, me robaste la idea. Bueno, estoy un poquito difónico. Pero yo pensando, sí, reflexionando con relación a hasta qué punto se puede poner, la poesía va del lado de las emociones y la filosofía pues aboga por una sistematización. No es más una especie de presunción de nosotros. O nosotros hemos entrado en esa línea del tiempo que trata de
meter la filosofía siempre en la razón. ¿Hasta qué punto vamos a seguir planteando eso? Y quizá abrirnos a otra posibilidad de que tanto la razón como la emoción van vinculadas. Por ejemplo, yo estaba leyendo el paradigma comunicativo de Jacobson con relación a la parte de la poética, que es uno de los, a la poesía, que es uno de los que plantea, y no hay una desvinculación total, sino que encontramos la filosofía inmersa dentro de la poesía. Leí un texto de Palabras que danzan, por ejemplo, de Ninoca Velázquez, y encontré un sinnúmero de elementos poéticos interesantísimos que dentro contienen un sinnúmero de cuestiones filosóficas. Entonces, yo creo que en el hecho de querer desvincular una cosa con la otra, desconstruimos que la poesía en sí mismo mantiene dentro esa línea filosófica y que la filosofía permea, porque a la hora de ver la estética de una literatura es filosofía. La estética es una rama de la filosofía. A la hora que encontramos ontología, por ejemplo, en una poesía ya encontramos filosofía. Yo sé que quizá vamos al hecho de la sistematización para hacer la diferenciación, pero no podemos también encontrar la poética, en la poesía no podemos encontrar también sistematización, o es que queremos hacernos ciegos. Yo pregunto, ¿no puede haber en la poesía sistema también dentro? Yo pienso que lo hay, porque lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que hay una diversidad enorme de poetas, de creadores literarios. Y los hay con conciencia de oficio y los hay sin mucha conciencia de oficio. Generalmente el escritor con conciencia de oficio está muy claro en lo que quiere. De hecho, mientras yo leía algunas de las cosas que se planteaban ahí, el mismo poema de Salomé, pensé en el capítulo 73 de Rayuela, que es un capítulo bastante denso y para algunos hermético porque no lo entienden. Pero la idea básica coincide con la de Salomé Oreña. Solo se puede llegar a ser haciendo. Las turas de que se habla en ese capítulo 73 de Rayuela, la necesidad de que todos asumamos una tura, agricultura, escultura, literatura. Es decir, lo que te está planteando es para ser, y cuando decimos para ser, es para llegar a la plenitud del ser, hay que hacer. Hay que producir cosas. Hay que dejar un legado. Hay que crear. Entonces, en verdad, yo incluso pienso que Platón no se equivocó. Y esto que estoy diciendo parece una contradicción con lo que dije al principio. Sí, pero Jesús González Maestro tiene un problemita, y es que es muy rígido. Es interesante, ¿eh? Cuidado, Orlando, que tú eres poeta. Sí. Sí, pero yo creo que él tenía razón en excluir a los poetas. Yo creo que los poetas somos elementos subversivos. O sea, ¿qué quería Platón? Una república ideal en que todo funcionara bien. Con los poetas no se puede garantizar mucho. Porque los poetas siempre andan buscando. Orlando, Luis Cabrera finalmente quiere decir algo. Andan buscando la quinta pata del gato y la encuentran. Luis Cabrera. Y si faltan emociones, se las inventan, ¿verdad? Como dice el poeta Joaquín. El micrófono, Luis Cabrera, y finalmente... Bien, lo primero es agradecer a Orlando, que ya lo había conocido hace un tiempo, pero no sabía que en sus ponencias se manejaba de la forma que lo ha hecho hoy. Yo creo que merece un fuerte aplauso. No ha evitado ni ha tratado de forma superficial ninguna pregunta, sino que ha dado cátedra de conocimiento y de buena base sobre todo en sus respuestas hacia cada pregunta. Ahora, yo creo, Orlando, que si estamos tratando un tema de filosofía y poesía, hay una persona o quizás un escritor que quizás no hemos mencionado con suficiencia aquí, que es Friedrich Nietzsche, quien quizás sea el paradigma de el poeta filósofo o el filósofo poeta. ¿Qué nos puede decir, Orlando, sobre Nietzsche? Sí, de hecho, yo he aludido a él en par de ocasiones en lo que va de este banquete de hoy.
Y estuve pensando en él desde el principio porque ciertamente hay una serie de pensadores que han coqueteado mucho con la literatura y que a nosotros en particular, a los que nos dedicamos a la literatura, nos agradan quizá por eso mismo. Yo creo que Nietzsche, Cioran, Roland Barthes, qué sé yo, hay muchos pensadores franceses del siglo XX que coquetean con la literatura. Para mí ellos hacen ensayos literarios, filosofía mezclada con literatura o literatura mezclada con filosofía. Y a veces me he atrevido a decir que ellos son literatos frustrados, como dicen los dominicanos, que como no han escrito una buena novela, hacen novela en sus ensayos, poesía en sus ensayos, etc. Y bueno, Nietzsche, lógicamente, mira también el caso de Freud, Sigmund Freud. Toda esa gente que he mencionado son gente que han vivido la literatura de una manera muy profunda, pero la han visto y la han llevado a otro plano, a un plano que va más allá, que también ilumina otras zonas del conocimiento y del pensamiento, de la reflexión. Fíjate que Nietzsche no solamente escribe los poemas, escribe también el Zaratustra, y son modos de canalizar todas estas inquietudes poéticas y filosóficas. Muchísimas frases de Nietzsche, casi todo ese pensamiento fragmentario que encontramos en él parecen poemas. Y hay hasta imágenes de Nietzsche. Esa imagen de Nietzsche abrazando el caballo como un hermano, como un prójimo, es una imagen poética. Es triste por lo que revela, por lo que le pasó, ¿verdad?, a Nietzsche, pero no deja de ser una imagen poética. Freud es otro tipo que también fue muy, quizá quiso hacer literatura, pero su vocación, ¿verdad?, psiquiátrica, lo llevó a usar la literatura. Y algunos dicen que abusar porque los psicólogos y psiquiatras de hoy día desconfían de Nietzsche. Sin embargo, marcó para siempre la historia de la psicología. No hay modo de hablar de psicología sin hablar de Nietzsche, de Freud. Como no hay modo de hablar de la filosofía sin hablar de Nietzsche. Y creo que no hay modo de hablar de literatura sin hablar de los dos. Mira, porque los dos enamoraron a los escritores. Fíjate, después de ellos dos, el surrealismo prácticamente es una reacción a Freud, por ejemplo. Se enamoraron de él, se lo tomaron tan en serio que hasta crearon técnicas literarias sustentadas en los planteamientos psicoanalíticos. Y yo creo que Nietzsche también ha marcado mi literatura. Yo siento que está marcada por él, porque yo inclusive de esa imagen del caballo hasta se me ocurrió un día un poema. Yo soy muy de imágenes. Yo leo un texto y si una imagen me impacta, esto me lleva a escribir. O sea, yo asumo la literatura, como dice Machado, como la palabra en el tiempo, como un diálogo en el tiempo. Entonces yo pienso que los escritores van dialogando con su prójimo eterno. Y valido en ese sentido las palabras de Quevedo de que uno vive conversando con sus muertos. Entonces Nietzsche es uno de esos muertos que yo creo que mientras más su ataúd baja,
más van elevándose su figura espiritual en la literatura y en la filosofía en el tiempo. Bueno, finalmente, y a propósito de la filosofía, nuestro director de la Escuela de Filosofía tiene algo que decir y ojalá que también nos ayude a cerrar la actividad. Precisamente estoy preocupado por decir, porque no pretendemos que pase del tiempo prudente, así de extraordinario. O sea, no me sorprende Orlando porque yo sabía, aquí en Santiago yo trabajé mucho tiempo y todos esos muchachos, bueno, él era un muchacho antes, Luis, hay muchos muchachos más maravillosos aquí, Ana, que está por allá también. Yo sé que aquí hay un material que no hay quizá en ninguna otra parte del país, no echándole cosas a ustedes, no lo necesitan. Pero para que a Carolina, que es profesora de filosofía, a Edwin, al mismo Pedro, al profesor Carlos Rosario Paulino, y a William no le dé un infarto, yo por favor quiero decir que cuando se habla así en términos genéricos, la filosofía, debo aclarar que la filosofía como tal no existe. Existen distintas filosofías y por eso usted va a encontrar diferencias tan abismales entre Nietzsche, Platón o Marx o cualquiera de ellos. Gustavo Bueno, un amigo de nosotros y de Jesús Maestro. O sea que hay distintas filosofías y por eso no es extraño encontrar una filosofía en Salomé Ureña o en el mismo texto bíblico o en cualquier lugar. Era lo único que quería aclarar. Así es. Para mí ha sido maravilloso y esto hay que seguirlo, mantenerlo. Cuando la UAS esté abierta, pero cuando no esté también, tenemos que buscar un espacio que nos garantice que esto pueda seguir siempre. De nuestra parte, estando en la Escuela de Filosofía, cuenten con nosotros cuando estemos en otro lugar, dentro y fuera de la UAS, cuenten con el apoyo.